Trastornos muchas veces asociados, Jime, a los estereotipos de lo que se entiende por belleza. ¿Y cuánto influyen las redes sociales, no? Yo creo que sobre mucho. todo en poblaciones jóvenes y adolescentes. Y sobre todo en mujeres, ¿no? Más que en hombres. Sí, ahora en breve vamos a estar compartiendo dos ejemplos que son los que trajimos aquí, dos ejemplos muy polémicos de la semana pasada en redes sociales, pero vamos a hacer una pequeña introducción porque, como les decíamos, hay ciertos estándares, ciertos estereotipos de belleza que muchas veces afectan a las jóvenes, a los adolescentes y pueden generar estos tipos de trastornos alimenticios. Y vamos a compartir este primer video que subió a sus redes sociales la semana pasada Oriana Sabatini. Ella es cantante, es modelo, es actriz, bueno, es la hija de Catherine Fulop y de Ova Sabatini. Y este es un video que activó un debate muy grande. Por allí estamos viendo cuál fue la publicación de ella. Ella escribió que hace años sufre trastornos alimentarios, desde hace 10 años, y escribió: siempre me saco fotos o me grabo cuando estoy entrenando 24/7 y pasando hambre. Hoy me quería sacar ese peso de encima. Esa frase, bueno, es parte del texto con el que Oriana acompañó este video, que acumula casi 9 millones de reproducciones en Instagram, y allí admitió que lleva 10 años luchando justamente contra los trastornos alimenticios y las inseguridades, que muchos de ellos deben venir también de parte del medio en el que ella trabaja y en el que se mueve. Algunos la criticaron en las redes, muchos portales, muchos usuarios, por mostrar estas imperfecciones. Allí veíamos que ella se señalaba un supuesto rollito, se movía el cuerpo, se apretaba las piernas como para marcar pozos de celulitis. Entonces fue criticada, ¿no? Porque por una parte ella se acepta, cuenta que después de haber luchado contra los trastornos alimentarios, que tampoco habla de las causas, ni tampoco cuenta mucho cómo los atravesó, pero también se le critica porque ella está señalando partes de su cuerpo que asume como negativos, ¿no? ¿Quién dice que tener esa forma de cuerpo, que aparte es súper hermosa, ¿no? Digamos, es flaquita, es un cuerpo hegemónico, ¿no? La que tiene todos los estándares de belleza. Entonces, por allí también se la criticó, ¿no? Si ella en realidad está aceptándolo o está marcando estas partes del cuerpo que ella caracteriza como negativos. Pero bueno, lo que primó en realidad en las redes sociales con Oriana fue el apoyo por haberse abierto y por haber contado su situación. Y por otro lado queremos mostrarles también la tapa de Caras Argentina de hace algunos días, que también recibió muchas críticas justamente por el título que dice allí: la hija mayor de Máxima, bueno, que sabemos que es la princesa de Holanda, luce con orgullo su look plus size. Estamos hablando de Amalia, la heredera al trono de Holanda, que tiene 16 años, allí la están viendo junto a Máxima. Y la mayor parte de las críticas a la revista fue que se utilizó esta manera delicada, ¿no? Ese término plus size para hacer referencia a su cuerpo, ¿no? O sea, se titula hablando del cuerpo de una adolescente. La revista defendió, luego de las críticas, la publicación, asegurando que se trata de una historia de superación. Y además se aseguró que ellos no son calificadores, sino comunicadores, y en esta semana quisieron contar la historia de Amalia para dar un ejemplo a otras niñas. Pero bueno, lo que nosotros siempre pensamos es: ¿por qué el halago es qué linda estás más flaca, bajaste de peso, ¿no? Eso es parte también de la discusión que se da, y si estas portadas nos llevan justamente a lo contrario, ¿no? A cosificar, a calificar. ¿Por qué Máxima tiene que superar esa situación? ¿Qué es lo que hay que superar? ¿Y por qué luce con orgullo? ¿Por qué no debería lucirse con orgullo? ¿No? Claro, Como destacarlo como algo novedoso. Bueno, estas fueron varias de las críticas que recibió esta tapa, ¿no? Haciendo esa alegoría, ¿no? De la que la flacura es hermoso y se debe lucir con orgullo, y cuando un cuerpo es más gordo, se celebra, ¿no? Que se muestre y que no se esté tapando. Y bueno, esto es un tema que queremos hablar, y surgió el debate también en la producción de Buen Día. Tenemos muchísimas preguntas que vamos a estar ahondando junto a la psiquiatra Irene García, que la vamos a presentar en breve, pero queremos también recalcar algunos aspectos de los trastornos alimentarios. Sí, bueno, porque decíamos recién, ¿no? Es un trastorno que se presenta sobre todo en adolescentes jóvenes. Nos preguntamos cuál es la prevalencia en el Uruguay y la influencia de las redes sociales en esto, y cómo pega en la autoestima, ¿no? Y en la frustración de no poder alcanzar lo que uno de repente ve como imagen ideal en las redes sociales. Un poco lo que estaba contando recién Jimena, ¿no? Los trastornos de la conducta alimentaria comprenden la anorexia nerviosa, la bulimia
otros trastornos no específicos, la anorexia y la bulimia nerviosa comienzan a manifestarse generalmente, como decíamos, en la adolescencia. Sí, en Uruguay se desconoce la prevalencia de los trastornos del comportamiento alimentario, pero la información disponible deriva de estudios epidemiológicos extranjeros. En ellos se señala una prevalencia variable entre el 0,9 y 2,2% de la población femenina, y si bien en hombres su frecuencia es menor, que es de 0,25 a 0,3%, las cifras se han ido incrementando. Bueno, si bien el término anorexia indica la pérdida de apetito, la anorexia nerviosa es una restricción activa de la alimentación que en 9 de cada 10 casos afecta a mujeres después de la pubertad, con 2 picos de mayor incidencia, uno alrededor de los 14 años, otro alrededor de los 18 años. La bulimia, por su parte, se manifiesta algo más tardíamente, entre los 18 y los 20 años, en mujeres psicológicamente vulnerables en momentos de soledad, aislamiento, retraimiento o depresión. Estamos con Irene García, psiquiatra, experta en estos temas, y bueno, nos dirás que también hicimos la introducción a este tema, que de algún modo nos interpela a todos, ¿no? Sí. Muchas veces como integrantes de la sociedad no detectamos cuando estamos frente a una jovencita o un jovencito con un trastorno de estas características, y de repente lo minimizamos, y en definitiva es algo de lo que se habla poco, capaz, ¿no? Sí, primero muchas gracias por la invitación, muy buena la presentación y muy de acuerdo con los datos que ustedes trajeron. Es verdad que la anorexia nerviosa se presenta tempranamente en la adolescencia, entre los 13 y 14 años, un primer pico, 16 años un segundo, y la bulimia, como tú bien decías, entre los 18 y los 20 años. La importancia justamente de detectarlas tempranamente, es decir, que quienes estamos en contacto con los adolescentes, profesores, padres, los médicos, estemos atentos a las posibles manifestaciones de estos cuadros, ya que sabemos que hay una demora importante entre el inicio de la sintomatología y el diagnóstico y por lo tanto el tratamiento especializado, que es de alrededor de una media de 2 años. Y los estudios lo que muestran es que cuanto más precoz es el diagnóstico y el inicio del tratamiento, mejor es la evolución. ¿Y por qué se habla que es una enfermedad, un trastorno, perdón, de la juventud? ¿Por qué esto no le pasa al adulto mayor? Lo podemos ver en el adulto mayor cuando los cuadros se prolongan, o decimos nosotros se cronifican, es decir, se extienden en el tiempo, y esto con consecuencias, es decir, cuando los cuadros tienden a cronificarse con consecuencias graves, no solo desde el punto de vista físico, determinando osteoporosis, infertilidad, disminución de la expectativa de vida y numerosas repercusiones orgánicas, pero sino también que el drama de estas pacientes cuando el cuadro se extiende a la adultez es que tienden a empobrecer marcadamente la vida tanto psíquica como social del individuo, con restricción importante de capacidades. Por lo tanto, en la adultez pueden observarse estos cuadros, pero su inicio es temprano. ¿Por qué la adolescencia es la etapa de inicio de estos cuadros? Bueno, hay muchas hipótesis, hay diversas hipótesis. Por supuesto que las biológicas que marcan el rol del componente hormonal en el inicio de estos cuadros, pero también pensar que la adolescencia es esa etapa bisagra, es un proceso de búsqueda de identificaciones, de la salida del hogar, pero también de cambios corporales intensos y rápidos que determinan la posibilidad de acceder a una sexualidad genital actuada, y por lo tanto esto modifica radicalmente el vínculo con los pares, pero también con los padres. ¿Y qué factores determinan la predisposición a ser anoréxico o entrar en un cuadro bulímico? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo vos que como modifica? psiquiatra, ¿qué pasa en la mente de ese joven? En general lo que sucede, o sea, lo habitual es la evolución del inicio como una anorexia restrictiva y el pasaje posterior a una bulimia. Es decir, en un 60% este es el pasaje, digamos, de anorexia a bulimia, no al revés, digamos, no de bulimia hacia la anorexia. 2/3 partes de las bulímicas inician como una anorexia, es decir, hay un pasaje ahí, una evolución. Hay un continuum entre la anorexia, la bulimia y lo que nosotros llamamos las formas subsindrómicas, quiere decir esos cuadros de presentaciones menores con algún síntoma alimentario, pero que no llega a constituirse como un cuadro, ¿no? Es decir, que muchas veces hay este pasaje. Y hablando de lo psicológico,
¿Puede haber un llamado de atención también allí? Siempre, toda aquella manifestación conductual y toda aquella manifestación que implique al cuerpo, obviamente hay un llamado de atención hacia la familia. No quiere decir que sea exclusivamente esto, hay motivaciones internas, por supuesto, ¿no? Pero también que compelen, digamos, al entorno, particularmente a la familia, a ocuparse de un trastorno alimentario. Es una alerta para los padres de que hay una joven sufriente con un malestar importante, como nos muestra el video que mostraron ustedes recién, que hay compele a algo de que el ambiente se ocupe porque esa joven no la está pasando bien. Claro. Hace años que se habla, ¿no? De estos trastornos alimentarios, primero culpando, responsabilizando, ¿no? Estos estereotipos de los que hablábamos que nos inculca la sociedad, los medios y ahora también las redes sociales, ¿no? Sí. ¿Cuál es la presión que ejercen las redes, que las tenemos acá 24 horas y estamos todo el tiempo viendo lo que hacen los demás, lo que nos muestran los demás, la ropa que usan los demás? ¿Cuál es el rol de las redes en todo esto? Por supuesto que estos cuadros existían previo a las redes, entonces ya sabemos que no son, digamos, que previamente ya existían, pero sí que las redes, al vehiculizar una imagen y un ideal de belleza femenino, marcado muchas veces por la delgadez y la perfección, de alguna forma predisponen y acentúan algo de las expresiones que están justamente centradas en la imagen, ¿no? Y en la identidad. La problemática central de las pacientes con trastornos alimentarios es la identidad sexual femenina y las dificultades en poder acceder a una identidad sexual femenina. ¿Por qué se ve menos en el género masculino? Se ven menos en el género masculino, la relación es, digamos, en 9 de cada 10 casos son mujeres, pero se va viendo que hay una mayor presentación en hombres a lo largo del mundo. En los hombres la presentación es un poco diferente porque la preocupación no está tan centrada en el peso corporal, sino en la masa muscular, ¿no? Entonces hay una presentación ahí un poco diferente, pero digamos, se ve una mayor presentación. La pregunta que vos me hacías, perdón, porque me... No, eso. ¿Por qué? Yo decía, por más allá de todo esto, entendemos que este problema existió antes de las redes y todo lo demás. Es decir, ¿qué pasa por la cabeza de un joven? Que es un tema de depresión, de insatisfacción, de tristeza, de no poder alcanzar los objetivos, de frustración. ¿Cómo se construye ese trastorno en la mente del joven? La problemática está centrada, como decía hoy, en las dificultades en acceder a una identidad sexual femenina, es decir, con la ¿Solamente? Digamos, voy a referirme a esto. La adolescencia es esa etapa de la búsqueda de una identidad y particularmente para las mujeres se plantea el dilema de cómo ser mujer, pero una mujer diferente a mi madre, ¿no? Entonces, esto supone un movimiento a la vez identificatorio y de acercamiento y a la vez un movimiento de separación y de diferenciación, que no siempre es fácil. Particularmente en estas adolescentes lo que vemos es que en la etapa escolar, que pasó muchas veces como desapercibido, existen dificultades de separación que hacen que la separación de la madre en la adolescencia se vuelve dificultosa, ¿no? Este es un punto. Pero esto que mencionabas tú es muy cierto. Muchas veces la depresión o las vivencias depresivas o ansiedades intensas están en la base y son los desencadenantes del cuadro alimentario. Los trastornos alimentarios funcionan algo así como una especie de automedicación o autocuración frente a vivencias depresivas o angustias muy intensas. Por supuesto que fallido, porque no permite verdaderamente, pero es un intento de evitar una caída depresiva profunda. Por eso en el seguimiento de estas pacientes es muy importante cuando se levanta muchas veces el síntoma alimentario, es decir, la paciente mejora de lo alimentario, pueden haber caídas depresivas, incluso intentos de autoeliminación y suicidios. Por lo tanto, el seguimiento psiquiátrico es muy importante. ¿Y hay recuperación? Por supuesto que hay recuperación, hay curación. El 70% de estas pacientes se cura y es importante esto para los padres saberlo porque es muy importante tratarlas porque estas pacientes se curan. Pero también se pueden morir. Sí, en un 7 a 10% de los casos las muertes acontecen por las repercusiones orgánicas secundarias a la desnutrición o a las alteraciones que son propias de la bulimia, como las disionías, pero
también en un porcentaje importante por suicidio. Doctora, más allá de las redes sociales y lo que se expone en la televisión y en los medios de comunicación en general, ¿cuánto importa la comunicación en casa, el modo en el que nos referimos a los cuerpos, el modo en que alentamos a esa niña o alentamos a ese niño o le reconocemos ciertas cosas que tiene que ver con lo físico? ¿Cuánto la comunicación cotidiana en casa puede ayudar, digamos, a evitar todo esto? Sí, por supuesto que lo familiar es lo más relevante y además es el medio íntimo inicial en el que nos movemos, es la familia. El asunto es que la familia, es verdad, ha perdido una función de filtro, es decir, antes la familia podía filtrar lo que llega a la casa, la información, las imágenes que llegan a la casa, y ahora la familia ha perdido esta función de filtro. Los niños y los adolescentes se ven expuestos a lo social de una forma masiva sin esa posibilidad de filtro familiar. Entonces es un problema. Pero por supuesto lo que tú decís, los modelos de comunicación familiar, los valores familiares, por supuesto que esos juegan un rol central, es lo central en esos casos. Por eso se trabaja, digamos, todo tratamiento con una paciente con trastorno alimentario supone el tratamiento de la adolescente y de la familia, ¿no? Porque es central, es decir, la familia está implicada en todo trastorno alimentario, la familia está implicada. ¿Es un abordaje psiquiátrico? El abordaje es multimodal. Voy a volver un poco para atrás para explicar algo para que se entienda. Los trastornos alimentarios actualmente son concebidos como toxicomanías sin droga o adicciones comportamentales. Son conductas de dependencia. Entran en el campo de las toxicomanías, ¿no? Entonces tienen la evolución propia de toda adicción. Requieren un tratamiento propio de toda adicción y la base o lo que subyace al cuadro es lo propio de toda adicción, ¿no? Bien, el abordaje, decías, no solamente es multidisciplinario. El abordaje es multidisciplinario a cargo de un psiquiatra que puede ser de niños y adolescentes o de adultos, de acuerdo a la edad de la paciente, y lo importante es que esté especializado con conocimiento de las patologías alimentarias, un nutricionista que se va a encargar de restablecer el patrón nutricional acorde a la normalidad, muchas veces un pediatra o un médico internista y un psicoterapeuta. La psicoterapia es global y debe incluir al paciente y a la familia. Perdón, me están mandando varios mensajes acá que me recargan de producción, muchos casos, ¿no? Gente que dice hay que estar atentos a las señales. Sí. Y por acá nos preguntan, ¿hay anorexia en niños? No, lo que hay, y que muchas veces que son cuadros diferentes, esas presentaciones donde los niños se muestran inapetentes, son cuadros diferentes. La inapetencia del niño, que a veces no comen bien y que los padres pueden preocuparse. La anorexia nerviosa como tal tiene una presentación en la adolescencia. Los cuadros prepuberales son muy poco frecuentes y en general tienen un componente traumático, es decir, cuando hay algo traumático que acontece que determina la emergencia del cuadro. Pero la presentación en niños de la inapetencia son otros cuadros, no es la anorexia nerviosa. Bien. Me parece que es importante, más allá de conocer esta realidad, es poder también darle herramientas a los papás y a los educadores para poder evitarlo. ¿Qué cuestiones tenemos que hacer en el seno familiar para evitar estas cosas, ¿no? Como tal vez cuando sos chico, no comas un alfajor porque te va a engordar. Bueno, ¿de qué manera comunicarlo? Pero también cómo poder controlar las cosas que ven los chicos. Es importante decir que si bien estos cuadros se van a presentar en la alimentación, su expresión va a ser en la alimentación, el problema de esta paciente no es la comida, ¿no? Porque muchas veces las adolescentes o los padres dicen, bueno, el problema es que empezó con una dieta y después no pudo parar. Su relación con. Claro. Digamos, se vehiculiza a través de la comida un conflicto que tiene que ver con otros aspectos del sujeto, ¿no? Aspectos más íntimos y profundos. Sí, por supuesto que cuando hay familias que de repente la alimentación es muy rigurosa o muy controlada, puede funcionar o predisponer como función blanco, digamos, que es ahí donde se va a tender a expresar algo del conflicto. Pero todas aquellas, digamos, los factores de protección son todos aquellos que permitan la creatividad, el mundo relacional. Eso nos protege a todos de cualquier patología. Y el ejemplo de la madre que está constantemente haciendo dietas, claro, por supuesto, prohibiéndole los alimentos que ella no come también a sus hijos. O que venera a la hija flaca y a la hija que tiene otro cuerpo, capaz que no. Claro, esas cosas digamos, se dan. Todo aquello que permita o que fomente o que jerarquice y valorice lo creativo, íntimo y profundo del sujeto, y es un factor de protección. Doctora, en porcentaje, ¿cuál es el balance entre lo nutricional y lo psicológico?
Es un trastorno psicológico de expresión en la alimentación. Por eso los tratamientos nutricionales aislados están condenados al fracaso. El tratamiento es un tratamiento que toma en cuenta lo psicológico. Se expresa en la comida, pero el conflicto está en otro lugar. Ahí va. ¿No? Irene, mira, dicen por acá, soy gorda, toda mi vida luché por ser flaca, ya que tenía que encajar, mi autoestima era baja, me sentía fea. Bueno, en fin, tomé medicamentos controlados que conseguí, que me vendieran sin receta, es decir, las cosas a las que llegan a ser las personas, ¿no? Bueno, hizo 1.000.000 de cosas hasta que dice, hoy tengo 31 años, encontré una persona que me acepta como soy, me ayudó a aceptarme también. Hoy me siento cómoda con mi cuerpo, soy gordita, listo, y bueno, y por ahí va. Pero lo quería ligar esto, que cuando vos decías hoy, que estos trastornos comienzan por el tema de la identidad sexual y por el tema de esto que se da con nuestras madres y todo lo demás, muchas veces estas situaciones también desencadenan estos trastornos, ¿no? Sí. No tienen nada que ver con la familia. Puede ser la obsesión por llegar a determinado peso o llegar a determinada estética, ¿no? Sí. Ahí hay algunos estudios que dicen que la mayoría de las pacientes van a venir a decirnos que iniciaron este cuadro por una dieta para adelgazar porque tenían un cierto sobrepeso. Lo que muestran los estudios es que en la mayoría de los casos ese sobrepeso podía ser muy discreto y no explica la emergencia del cuadro, ¿no? Sí decir que, bueno, por supuesto, para todas las personas, para todas las mujeres, el devenir mujer no es un proceso fácil, ¿no? Y muchas veces es con conflictos, con angustias, ¿no? Entonces, digamos que siempre es un proceso que va a traer conflictos, ¿no? Y preguntan acá también si el trastorno alimentario, ¿es alimentario o alimenticio? Alimentario, pero debe ser la traducción, supongo. No, porque quienes le dicen alimentario también. El trastorno alimentario, ¿debemos relacionarlo, preguntan, con el rechazo absoluto a cierto tipo de alimentos? Porque también está el tema de tenerle asco a determinadas comidas. El trastorno alimentario se caracteriza justamente por un patrón de alimentación que es inflexible, que es estereotipado, que es rígido. Es decir, hay una pérdida de libertad interna para poder comer y alimentarse. Es a diferencia de las dietas, ¿no? Nosotros sabemos que es alto el porcentaje de adolescentes que se muestra preocupada por el peso y por la imagen corporal y que sigue regularmente una dieta. Los estudios muestran que esto es frecuente en la adolescencia. Lo que caracteriza el trastorno alimentario es justamente la pérdida de libertad interna para poder elegir. Son, por ejemplo, esas jóvenes que dejan de ir a cumpleaños o eventos sociales porque va a haber alimentación y no pueden salirse ni 1 milímetro de la dieta, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa como psiquiatra, de repente me llama una paciente y me dice, me comí un alfajor, no puedo más, y hace una crisis de angustia porque salieron mínimamente de la dieta. Es decir, ese patrón fijo y estereotipado, ritualizado y automático. Esto es lo que lo caracteriza. Antes de cerrar, quiero irme un poquito a los orígenes, ¿no? Porque muchas veces, recién hablabas de... se comienza haciendo una dieta para bajar de peso porque se cree que se tiene un sobrepeso, pero la gordura está asociada a la mala salud, ¿no? Generalmente, ¿no? Cuando uno es gordo, no está sano. Y en realidad no siempre, ¿no? Hay muchas personas... A ver, la gordura es una corporalidad mayor, más nada que eso, y muchas veces está más sano que un flaco. ¿Qué debemos hacer como sociedad, no? Porque hay proyectos, en Buen Día estuvimos abordando el proyecto de ley de talles, ¿no? Que habla de una variedad mayor, de una amplitud de los talles, que es básicamente tener con qué vestirse cuando uno va a una tienda. ¿Qué se debe hacer, no? Como familias, como sociedad, para tratar de cambiar estos conceptos? Bueno, hay países, por ejemplo, en España y Francia, que se han decretado ciertas leyes para evitar justamente esto de los ideales de belleza que promueven una delgadez extrema, porque tenemos los extremos, ¿no? La obesidad, por supuesto, trae problemas físicos y eso los pediatras están ahora en la lucha por el tema de la obesidad infantil, ¿no? Porque trae un montón de complicaciones a lo largo de la vida. Pero la delgadez extrema también lo trae, ¿no? Como decíamos hoy, las consecuencias físicas.
Y esto lo han tomado muchos países donde han tratado de legislar, por ejemplo, para que las modelos que desfilan en pasarela con determinado índice de masa corporal bajo de desnutrición no puedan desfilar, digamos, porque lo que se intenta es evitar justamente estos modelos que sabemos que son verdaderamente nocivos, ¿no? Muy bien. Irene, muchas gracias por haber Gracias a venido. ustedes. Fue súper interesante Muchas gracias. entender un poco más el abordaje, ¿no? Como familias, como amigos, muchos veces tenemos amigos o gente al lado que nos damos cuenta que necesitan ayuda y también poder acompañarlas en animarse, porque la decisión siempre es de uno, ¿no? O sea, yo soy la que decido hacer un tratamiento también, ¿no? Sí, en adolescentes hay que ser cuidadosos porque los adolescentes con Nunca un trastorno quieren. alimentario nunca van a querer tratarse. Y es son los difícil padres. darse cuenta que están en esa situación, ¿no? Sí, por supuesto. Entenderse con esa Claro, problemática. asumirse. Son los padres que deben insistir. Son los padres. Bueno, muchas gracias. Gracias Irene. a ustedes.